fight. Yeah, yeah. Oh. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Oh, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Oh, this is how I fight my battle. 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 This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Chamorro y estoy una vez más aquí para acompañarte en tu programa La Mejor Noticia. Bienvenidos a todos, te quiero contar quiénes somos y qué hacemos. Somos parte de una organización llamada Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Te quiero contar que normalmente y fuera de la cuarentena nos reunimos en lugares públicos, ya sean bares, restaurantes, copetines, para compartir historias de vida, tanto de damas como de caballeros. Te cuento que en cada ciudad y en cada departamento tenemos una reunión de damas y una reunión de caballeros. También tenemos reuniones de jóvenes. Te cuento que esta organización es internacional y aquí en Paraguay tenemos prácticamente en cada departamento. ¿Y qué hacemos aquí en vivo todos los días? Compartimos contigo un capítulo virtual. Ustedes saben que por las restricciones sanitarias no nos estamos pudiendo reunir. Aguardamos que apenas se levante todo eso, vamos a estar de vuelta reuniéndonos en lugares públicos. Y bueno, mientras tanto estamos aquí compartiendo contigo cada tarde historias maravillosas y estamos en dos horarios en realidad. Por la mañana te acompañan Lisa y Belén y por la tarde estoy yo para acompañarte con una historia hermosa como todos los días. Y hoy te quiero contar que me acompaña la querida Esmelda desde Catuete. Ella va a estar compartiendo con nosotros en esta tarde. Pero antes de saludarla a ella, yo ya quiero saludar a las personas que se fueron poniendo en contacto con nosotros desde el primer minuto, porque gracias a mi operador Fabio Matías, entramos puntualmente todos los días a las 6 de la tarde. Le quiero saludar ya a mi querida Carmen Rojas, que veo que ya se puso en contacto con nosotros. Veo que la querida Francis también ya está aprendidísima al programa. Así que hoy realmente estamos felices de compartir contigo una edición más de La Mejor Noticia. Hoy tenemos algo maravilloso que contarte y te quiero pedir que te quedes ahí, que te quedes hasta el final, que puedas escuchar esta maravillosa historia que tenemos para compartir contigo. Compartí el link con alguna persona especial porque yo sé que algo va a pasar en esta tarde. Te cuento que ya estamos en vivo por diferentes páginas y también estamos en YouTube como La Mejor Noticia. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, te quiero pedir que te suscribas, le das un clic en la campanita y ya estás suscrito al canal. Te cuento que allí se quedan registrados todos los testimonios que van pasando todos los días y de ahí puedes compartir con alguna persona especial. Si te gustó y querés compartir con alguien, lo podés hacer. También te cuento que se queda todo registrado en el Facebook Live. Tenemos en la página de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, tenemos en la página de La Mejor Noticia y estamos como FINEC Paraguay también. Así que estamos ya en vivo para compartir contigo un capítulo más. Y bueno, ya le quiero saludar a mi querida Esmelda. Ella está desde Catuete, desde Canindeyú, nos está acompañando esta tarde. Buenas tardes, Esmelda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sandra, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Feliz de poder compartir con ustedes desde Catuete, Canindeyú. Así mismo, el placer es nuestro, Esmelda. Y bueno, queremos un poquito que nos compartas en esta tarde maravillosa esa historia y queremos que nos hables de esa persona especial, de quien te presentaron un día. Así que yo ya te quiero dejar el micrófono a vos para que puedas compartir con nosotros, ¿te parece? Perfecto. Dale. Gracias, Sandra. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Esmelda Raquel Sánchez Olmedo. Vivo en Catuete, departamento de Canindeyú. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta tarde-noche, mi historia, una historia de amor. Voy a empezar tratando de sintetizar lo que fue mi infancia. Crecí en el campo con mi familia, con mis padres, familia campesina. Mi papá siempre fue un hombre muy trabajador, se dedicaba a trabajar en la chacra, mi mamá siempre le acompañaba. Y bueno, mi mamá se había casado a muy temprana edad, ella quedó viuda con 3 hijos, volvió a conocer a un varón, y ese varón resulta ser mi papá. De ese matrimonio nacieron 5 hijos, de los cuales 3 fallecieron y nos quedamos una hermana y yo. Bueno, cuando yo tenía 4 o 5 años, mis hermanos de parte de mi mamá ya se estaban yendo de la casa, formando familias. Y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de mi papá, porque desde de chiquita él me trataba muy bien, siempre trataba de hacerme sentir bien, buscaba la manera de hacerme reír, jugaba conmigo. En cambio, mi mamá era menos demostrativa, pero con todo lo que hacía era suficiente también para saber que a cada uno de sus hijos ella le tenía un amor muy grande también. Solo que nunca fue de dar abrazos, de decir te quiero, te amo, nada de eso, ¿verdad? El tiempo fue pasando, mi hermana mayor, llevamos 4 años de diferencia, ya terminó el colegio y se fue de vacaciones a la casa de uno de mis hermanos. Y para mi sorpresa, le registraron para el cursillo en un instituto de formación docente en Ciudad del Este. Ella ingresó y tuvo que quedarse. Y bueno, esa situación a mí me dejó muy mal porque prácticamente yo era su sombra, hacía todo lo que ella hacía, siempre estaba detrás de ella. Cuando ella se fue yo me quedé muy sola, pero esa situación a mí me acercó más a mí, o sea que tuve la oportunidad de acercarme más a mi mamá. Y de hecho que a pesar de que mi papá siempre trataba de mostrarme cariño, afecto y hacerme reír y todo más, siempre había momentos en que yo veía que a mi mamá de repente no le trataba como a mí me gustaría. Y cuando me acerqué más a mi mamá, yo me di cuenta de muchas cosas que no me agradaban, por cierto. El trato hacia mi mamá era totalmente diferente. Le reclamaba mucho el hecho de que ella era una mujer que ya tenía hijos, ¿verdad? Entonces, tipo que le hacía entender que él le hizo un favor al aceptarla de esa manera, en esas condiciones, por lo que él se sentía con derecho, por lo menos eso es lo que yo entendía, ¿verdad? Que él tenía derecho a seguir su vida de soltero y teniendo a alguien que se encargue de las cosas en casa. Y esas cosas a mí no me agradaban. De hecho, que nunca le resultó, nunca llegó a concretar eso, porque toda, en nuestro barrio, en la comunidad, todos nos conocíamos, entonces sabían cómo era mi papá y nadie le hacía caso. Entonces, por eso mismo él venía y siempre
le acusaba a mi mamá que por su culpa él no podía llevar una vida de soltero, ¿verdad? Y cosas así que yo fui anotando, cosas que no me agradaban, por cierto. Fui creciendo así hasta que llegué a un punto en que me volví la defensora de mi mamá, inclusive con mis hermanos, especialmente mi hermana. Le reclamaba ciertas cosas, yo veía como mi mamá sufría por muchas cosas, muchas cuestiones, por cada uno de sus hijos, los maltratos verbales de mi papá, pero ella nunca decía nada. Entonces yo trataba de apoyarla y buscaba la manera de decirle a papá que eso no era lo correcto, que no me gustaba, que no me agradaba. Y cada vez que esa conversación se iba a dar, él se transformaba, era otra persona. Y bueno, así fui creciendo. Yo también terminé mi colegio y lo único que no quería era salir de casa para estudiar. Yo quería seguir una carrera universitaria. Nosotros no teníamos condiciones económicamente y como estábamos en la campaña, no había una universidad cerca. En Catuete había universidad privada y la verdad conseguí una beca en una de esas universidades, en la universidad que había disponible. Yo quería seguir una carrera, pero resulta que esa carrera no se habilitó y tuve que quedar y cursar la carrera que se había habilitado ese año porque no tenía otra opción. Hoy entiendo por qué tuve que seguir esa carrera, porque no era la que quería, la que soñaba. Y bueno, yo me acuerdo que los primeros tiempos venía de casa, iba y venía. Y después ya vine a quedarme en Catuete, conseguí trabajo. Yo me acuerdo que antes de venir a Catuete, a mí me diagnosticaron una enfermedad que los primeros tiempos no sabía de qué se trataba, no sabía cómo lidiar con esa enfermedad, porque en la campaña generalmente nosotros no nos íbamos a un especialista, no era luego algo común en nuestra familia visitar a un médico. Entonces, los primeros tiempos en la farmacia nomás, con remedios yuyo, y la enfermedad fue tomando su curso y me llegué a quedarme piel y hueso prácticamente, ya no podía comer nada, yo no sabía qué era lo que tenía, perdía sangre, tenía dolores, sentía muchos dolores. Y así fue pasando el tiempo hasta que un día un familiar nos dio los recursos. Una vecina, unos vecinos que tenían su casa, que tienen su casa en Asunción, nos llevaron esta gente y se hicieron cargo prácticamente de nosotras porque mi mamá y yo en la ciudad estábamos perdidas. Nos fuimos a Asunción, la gente se encargaron de llevarnos, traernos, hacer citas con los médicos, de todo hicieron. Por lo menos yo ya sabía qué enfermedad tenía a la vuelta, pero el tratamiento era muy costoso, por lo que no podía seguir. Entonces volvimos a casa, yo mejoré bastante y empecé a cuidarme con mi alimentación y mi mamá siempre me acompañaba a todos los médicos y ella hacía todo lo que le indicaba, de aquí para allá, ya no se cansaba, esa mujer no dormía y si algo tenía era mucha fe. En cambio, mi papá siempre buscaba a quien acusarle porque estaba enferma, porque esto, por aquello, siempre era lo mismo, cuando lo único que yo quería era que él esté ahí a mi lado, así como lo estaba haciendo mi mamá, ¿verdad? Y cosas así que yo cada vez me alejaba más de él. Cuando mejoré un poco, yo salí de casa, conseguí un trabajo y vine a vivir en Catuete, en alquiler. Conocí a una chica
que tenía una hija y también vivía en alquiler y fui a vivir con ella. Y seguí mi estudio cada vez que me sentía muy mal. Esta señora, mi jefa, me daba tiempo para ir a descansar un poco en casa y después regresar a trabajar. De todas maneras, le iba a hacer todos los trabajos acumulados porque era eh, el trabajo a mí me agradaba. Trabajaba con una contadora y yo quería seguir justamente esa carrera, pero no pude. Entonces fácilmente me salía todo y a ella eso le encantaba, entonces podía darme el tiempo que a ella le parecía y yo volvía cada vez que mejoraba. Mis padres siempre me decían que regrese a casa y yo le decía, no puedo. Necesito saber hasta dónde puedo llegar. Tengo mi estudio. Si yo regreso acá, no voy a continuar y eso no quiero para mí. Y fue pasando el tiempo, yo mejoraba y así me iba, pero esa enfermedad no desaparecía del todo, siempre estaba ahí presente. Después de un tiempo conocí a un varón, estando en Catuete, varón que me pareció que reunía las condiciones. Ese varón resulta que hoy es mi esposo. Y bueno, yo me acuerdo que estando en casa y ese tiempo que estuve sola prácticamente, yo hablaba sola y hacía mis planificaciones. Yo tenía mi proyecto de vida y en ese proyecto de vida estaba que yo quería ser alguien en la vida, tener una profesión, no depender de nadie y tener hijo a los 28 años. Yo no sé por qué, pero yo quería tener hijo a los 28 años, me parecía que era la edad perfecta. Y bueno, pasaba el tiempo, nos hicimos novio con este varón, 2 años de noviazgo. Y un día fui a vivir con él. Y yo me acuerdo que llegué a decirle a mi mamá, a mis padres, que nunca me pidan casamiento porque yo veía que los matrimonios no era lo que yo creía que tenía que ser. Entonces yo dije un día, no, esto no es para mí. Si un día yo conozco a alguien que reúna las condiciones, yo me voy a ir nomás. Así que no me pidan que me case. Y definitivamente hice eso. Fui a vivir con este varón 12 años sin casarnos. Después lo voy a contar también. Y bueno, estando así, terminé mi carrera. Después salí de mi trabajo, empecé a ejercer mi profesión. Soy docente, catedrática. Y como estaba empezando, tenía muy pocas horas y había dejado mi otro trabajo. Entonces tenía todo el tiempo libre y yo ya tenía los 28 años. Y yo no lograba estar embarazada porque a los 25 años fui a vivir con este varón. Los primeros tiempos eso no me preocupaba. Y yo decía que los tratamientos que hacía me resultaba, por eso no me embarazaba, pero a los 28 años yo sí quería tener un hijo. Y resulta que no fue así. Ahí me di cuenta que no era yo la que siempre conseguía todo lo que quería. Y bueno, empecé a sentirme muy mal como mujer. Estuve en un hoyo muy profundo. Entré en una depresión tremenda que nadie ni siquiera se daba cuenta porque yo siempre salía con una sonrisa, feliz, agradable, con todo, pero yo sufría por dentro. Por dentro yo estaba destrozada, me sentía inútil como mujer. Y era algo que no podía compartir con nadie y eso era lo que me hacía peor. Pasó el tiempo, un día un ex compañero de la universidad me llama, que estaba como director o ya está jubilado, me llama y me dice, ¿sabes qué? Tengo tantas horas y necesito alguien que venga a trabajar conmigo, inclusive tenía que viajar, y te doy tiempo hasta mañana. Cuando él me dijo eso, yo ya tenía la respuesta y era sí, porque yo lo único que quería era ocupar mi tiempo. Cerca de casa también empezaron a ofrecerme trabajo. Yo
acepté todos los trabajos posibles, inclusive en algunos ni siquiera iba a cobrar, en realidad no iba a cobrar en ninguno todavía porque antes llevaba tiempo para que la carpeta sea aceptada. Y bueno, yo tuve que pagar inclusive para trabajar porque tenía que viajar y alguien tenía que pagar mi pasaje, ¿verdad? Y pasó así el tiempo, yo no tenía absolutamente tiempo para mí. Y bueno, un día me acuerdo que mi suegra ya estaba en esto y ella siempre se iba y nos invitaba. Como 3 veces me invitó y yo le dije, pero yo qué voy a hacer ahí, porque ella me decía una cena de negocios. Yo le dije, yo qué voy a hacer en medio de gente que hacen negocios, yo no hago eso. Y bueno, un día, como vivíamos en el patio de su casa, un día nos dijo que iba a venir las chicas del capítulo para hacer un precapítulo y que estábamos invitadas con la otra chica que vivía también ahí. Y bueno, yo le dije, bueno, yo me voy a ir, yo voy a asistir, ya que van a estar aquí, no me queda, no tenía otra salida. Me fui y encontré unas mujeres, en realidad hicieron un mini capítulo, porque éramos 2 chicas nuevas en medio de las otras. Vino una chica y empezó a contar su testimonio, pero esta chica lloraba tanto. Yo no le conocía a esta chica, lo único que recuerdo es que se levantó la encargada y me dijo, ¿sabes qué? Tengo esto, solamente me sobra uno, me dijo. Era una tarjetita con unas palabras sencillas y esto es para ti, no sé por qué te tengo que dar a ti. Yo le dije, gracias, ¿qué hago con esto? Tengo que leer, le dije, y vamos a hacer lo que tú quieras. Y empecé yo a leer y todas repitieron conmigo esas palabras. Y después dije, ¿por qué no me avisaron antes de qué se trataba? Si yo ya me iba, ¿por qué me dijeron otra cosa? Y bueno, después entendí por qué se hace de una manera diferente la invitación, ¿verdad? Y bueno, como trabajaba también en el turno noche, me dificultaba asistir a los capítulos, a las reuniones, y cada vez que podía me iba. Y me acuerdo que cuando llegué a asistir a un capítulo, ya me presentaron un petitorio, un pequeño papel donde me decían que yo podía escribir todo aquello que yo con mis fuerzas no podía lograr, que, que este amigo se encargaba. Y ahí me presentaron a ese amigo nuevamente después de ese precapítulo. Ese amigo es Jesús de Nazaret. Y yo decía, pero yo ya le conozco a él. Yo siempre le rezaba, yo le tenía en cuenta, pero decía que yo le conocía, ¿verdad? Pero sí, de cierta manera, ¿verdad? Pero no en la forma en que estas chicas me presentaron en esas reuniones, en aquellas reuniones. Muy bien, y yo decía, pero yo, ¿qué es lo que voy a pedir? Médico yerureta, yo no entendía, no dimensionaba hasta qué punto podía llegar con este amigo. Y bueno, empecé a pedir por mi hermana, que es de parte de mi mamá, hermana mayor, que en ese entonces llevaba años con una herida en la pierna que no se sanaba, que no se cerraba, que no se curaba por nada. Ella recorría todos los hospitales posibles y en ese justo momento ella se encontraba en Argentina buscando su sanidad. Y empecé a pedir por ella. Ella regresó de Argentina recuperada, mejorada, pero no sanada. Y yo dije, después de un tiempito, yo asistí a un precapítulo y me preguntó la chica directamente, la encargada, si se me cumplió algún petitorio. Y le dije, no, a mí nada, porque yo esperaba que mi hermana se sane y ella no estaba sanada como yo estaba esperando, ¿verdad? Después de un tiempo, hoy les cuento que pasaron como 7 años y esa hermana realmente se sanó. Un día apareció el tal médico que le recetó una tal medicina y ella se sanó. Hoy tiene la pierna sanada, se cerró esa herida y yo sé quién fue. Y bueno,
pero lo que sí entendí es que no se trataba de mí, no se trataba de este amigo, sino se trataba también de ella. Y bueno, después de un tiempo yo parecía que se me abrió, se me encendió la lamparita y dije, yo sí tengo algo que quiero pedir. Entonces empecé a anotar en el papelito que quería ser madre. Mi frase siempre fue cortita y pedí más de una vez. Y la frase decía, la bendición de ser madre. Eso yo pedía. Y bueno, pasó un tiempo, yo no tenía absolutamente tiempo para mí, para pensar en nada. Empecé a trabajar como nunca antes. Ni siquiera dormía porque para el día siguiente tenía que preparar las clases para todos los grupos, para cada grupo diferente. Y me acuerdo que unos meses antes se hizo un mini avivamiento. Mini avivamiento le dicen cuando vienen todos los lugares y salimos, a que las personas salen a recorrer casa por casa y a contar un poquito el testimonio a la gente. Eso estaban haciendo en Catuete, pero yo no les hice caso. Fue un domingo y al término se reunieron todos, la casa de mi suegra otra vez, y estaban haciendo oraciones. La gente formaba fila para recibir oración. Y me llama mi suegra, vení que te haga una oración. Y yo me voy, me acerco y digo, ay no, si hay alguien que me tiene que hacer una oración, aquí es aquel Señor. O las otras personas, no. Dije en mi interior y estaba estancada ahí, no me iba a ningún lado. Viene otra vez mi suegra y me dice, vamos que te haga una oración. Y justo me lleva junto a esta persona. Esta persona me dice, ¿y de qué vamos a orar? ¿Por qué? Queremos un bebé. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Ah, bueno. Me dijo, pone tu mano en tu vientre y vamos a hacer la oración. La persona hizo la oración ese día y dijo, un día de esto vas a despertar y vas a encontrar que estás embarazada. Y yo que ya había hecho tratamiento, había recurrido a los médicos y sin resultado dije, ah, bueno, toda incrédula yo salí de ese lugar, ciertamente no voy a negar, porque yo decía que, bueno, era algo imposible, ¿verdad? Y definitivamente unos meses después yo empecé a sentir ciertas diferencias y estaba embarazada. Y así mismo fue. Este amigo, este Jesús, se hizo cargo y me demostró que a pesar de mi incredulidad, Él podía hacer la diferencia en mi vida. Pasó el tiempo y tuve una hermosa nena, hoy tiene 5 años y unos meses. Esta enfermedad, yo tenía miedo que mi embarazo me ataque y no sucedió, pero sí, después de tenerla a mi bebé 1 año y medio por ahí, nosotros no teníamos casa. Nosotros vivíamos en el patio de mi suegra, era un lugar chico para más personas, entonces cuando yo me embaracé se me vino todo abajo y dije, ¿y qué hago ahora? Mi esposo, mi pareja en ese entonces, se había encargado de no tener trabajo. Una forma de decir porque él se recibió de abogado, estaba metido en la política y definitivamente la política a él no le hacía nada bueno, no le hacía nada bien. Todo lo que él ganaba repartía en eso y nos quedábamos sin nada. Todos los clientes que llegó a ganarse, muchos clientes, por cierto, y pasó mucho dinero por sus manos, pero él ni siquiera llegó a ver. Él se encargó de perder cada uno de esos clientes porque él no cumplía con sus compromisos. Entonces él no tenía trabajo prácticamente y yo con lo poco que ganaba, ¿qué casa iba a tener, verdad? Y más todavía que se venía una criatura. Y bueno, empecé a pedir por una casa propia, un techo propio. Ese era mi pedido en mi petitorio, en el papelito, ¿verdad? Poco tiempo después aparece un señor
y viene a ofrecerle trabajo. Y era una buena cantidad de dinero y definitivamente era para la casa. Cuando mi nena cumplió 11 meses, nosotros nos estábamos mudando a nuestra casa. Y yo siempre decía, cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Definitivamente no fue así. Yo ya estaba en mi casa, pero los problemas económicos seguían. Porque mi esposo, mi pareja en ese entonces se encargó de endeudarse por todos los lados posibles. Y yo que siempre fui ahorrativa y me gustaba ir a comprar las cosas al contado, inclusive y que me hagan un descuento, también estaba metida en muchos compromisos, en muchas deudas. Y eso yo no podía aceptar, no me perdonaba el hecho de haberme metido en eso también, de haberlo aceptado, ¿verdad? Eso me dolía mucho y le causaba, por todos los problemas le causaba a él, porque él era el problema, yo decía. Llegamos a un punto en que ni siquiera podíamos mirarnos. Cada vez que él entraba por el portón, yo decía, peando guaruyé, mamá bebé por su rostro, yo me daba cuenta y con mi mirada yo le decía, dere guaruyé, con bebé, tipo así, ¿verdad? Tipo, y no pasa nada. Él se daba la vuelta para no chocar conmigo y se iba otra vez. Los dos estábamos hechos piel y hueso. La enfermedad esta de la que te estuve hablando al principio volvió y volvió con todo, porque también afecta la parte emocional. Yo estaba mal, nosotros no teníamos para el medicamento, no teníamos para nada, ni siquiera podíamos comprarnos una camisa nueva. Era triste nuestra situación, nos mirábamos, nuestra ropa nos quedaba todo grande porque habíamos perdido mucho peso los dos. Y a veces veíamos que a nuestra hija inclusive le quedaba corta la blusita, el pantalón, estaban todos gastados sus zapatitos y nosotros no teníamos nada. Pero siempre llegaba alguien con un paquete en la mano y era para ella. Y bueno, así pasó el tiempo hasta que un día entendí que este amigo a mí ya me perdonó y yo tenía que perdonarme también, darme esa oportunidad y bendecir a mi esposo. Empezar a decir que él sí iba a salir de eso, que él sí iba a salir e iba a encontrar, iba a traer algo a casa. Me costó muchísimo porque yo le tenía mucha rabia ya. Pero empecé a hacer y empecé a ver los resultados. Yo que decía que era muy ahorrativa y muy buena administradora, el Señor también me demostró que no era exactamente así, que yo tenía amor al dinero, porque a mí me encantaba tener un cierto monto en cada bolsillo de mis camperas y en cada bolso que tenía. Yo me sentía segura con ese dinero y me molestaba mucho que él de repente conseguía un dinero y ni siquiera llegaba con ese dinero a casa, por el camino ya se quedaba todo. Y bueno, simplemente me comentaba nada más que no porque necesitaban y me pidieron y entregué. Así de simple, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros teníamos miles de necesidades en casa. Y bueno, el Señor también me demostró que yo tenía amor al dinero, hacia el dinero. Y de eso también me sanó el día que entendí que tenía que darle lo que a Él le corresponde. Me costó muchísimo empezar a diezmar. Los primeros tiempos fue fácil porque era muy poco ya lo que yo recibía, entonces de eso yo empecé a dar. Entonces no era nada. Y cuando entendí realmente que de cada deuda que iba saliendo en forma automática, era del trabajo que él me había dado y que yo tenía que diezmar por ese monto. Y era prácticamente la mitad de lo que yo estaba recibiendo y eso me costó muchísimo, pero empecé a hacer sin tener, porque total no iba a cubrir nada con lo que ganaba. Entonces empecé a dar y el Señor fue fiel. Y nadie me dijo, sino que Él mismo me hizo entender eso. Y bueno, un día estaba dudando, aparté lo que era de Él y estaba dudando y le dije a mi esposo, ¿será que está bien lo que hacemos?
las condiciones en que estamos y tenemos que dar. Y me dijo él, hace lo que estás haciendo. No me dio tantas explicaciones, pero yo quería algo más, quería escuchar lo que yo quería. Y me acuerdo que en ese momento alguien me llama y me dijo, te estoy enviando tanto para vos. Y era exactamente el monto que yo había apartado y esta persona no tenía por qué darme nada. Así es que el Señor me demostró que lo que yo tengo que darle Él tiene el doble y mucho más para devolverme. Y bueno, ¿qué más le voy a contar? Un día yo estaba muy mal. Me acuerdo que mi esposo se fue a Argentina para servir. Él no tenía ni un centavo, le invitaron para ir y él quería irse. Y me acuerdo que dijo que iba a salir a buscar, a rebuscarse por un monto para ir a la Argentina a servir. Y casi no consiguió nada. Y se fue casi prácticamente sin nada y nos dejó también a nosotros, yo muy enferma, con una criatura chiquita, y él sale, se fue en esas condiciones. Hoy yo sé que fue la mejor decisión que él tomó en su vida, porque el Señor sí se glorificó en nuestras vidas de muchas maneras. A nosotros no nos faltó absolutamente nada en ese interín. Y yo me acuerdo que él me decía, pedirle al Señor que te sane. Yo le decía, pero no es tan fácil, tanto ya le pedí, pero no pasa nada, porque yo le pedía hoy, ya quería que mañana me sane, ¿verdad? Quería amanecer sana ya. Pero hoy yo entendí que desde el primer momento el Señor tenía mi sanidad en sus manos. La que no estaba preparada para recibir era yo. Por eso pasaron tiempos. Y bueno, un día yo me fui un día él vino de un Sahel de varones y me comentó que él había pedido por mi sanidad y que él había sentido que yo me sanaba. Y yo le dije, gracias por pedir por mi salud, pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a pedir. Me mira él y me dice, ¿y por qué no? No sé, le dije, el Señor ya sabe lo que yo quiero. Si Él quiere darme, pues me va a dar. No sé por qué dije eso. Eso fue un domingo a la noche. Al día siguiente se iba a hacer un precapítulo, el capítulo donde yo asistía. Y yo desde el primer momento sentía que tenía que asistir a ese precapítulo. Y no sabía cómo porque yo salgo tarde del trabajo y estas chicas venían de Saltos del Guairá y tenían que regresar, ¿verdad? Yo me fui llegando al precapítulo ese día y definitivamente estas chicas me estaban esperando. Había una silla esperando. Cuando llegué, me dijo la encargada, empezamos la oración. Y yo le dije, bueno, muy bien. Y empecé yo la oración y lo primero que me salió fue pidiendo al Señor por mi sanidad. Pero ese momento le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Porque unos meses atrás yo fui con mi esposo, fuimos a una especialista a consultar. Y este especialista me mira a los ojos y me dice, ¿sabe, señora? Usted tiene una enfermedad incurable que tarde o temprano llega a dar cáncer y generalmente es maligno. No sé cuándo va a llegar ese momento, pero está ahí, me dijo. Y bueno, eso también me trabajó bastante. Y en esa noche, en ese precapítulo, yo le dije al Señor, si esa es tu voluntad, yo acepto. Pero si tienes algo mejor para mí, que yo sentía que sí, yo espero, le dije, pero que se haga tu voluntad. Esa noche le dije que se haga tu voluntad y el tiempo que sea necesario. Para mí eso estaba tan lejos. Esa misma noche, las chicas que estaban ahí sabían que yo tenía algún problema de salud, pero no sabían de qué se trataba ni qué tan grave era. Todas pidieron por mi sanidad. Termina la oración y me dice la señora de al lado, ¿te vas a recordar de mí? Que a partir de hoy vas a tener que contar a la gente lo que el Señor acaba de hacer en tu vida, porque la verdad yo sentí su presencia esa noche y sentí que Él me sanaba. Y yo le miro a los ojos y le digo, ¿cómo esta sabe?
Pero definitivamente en su mirada yo vi que ella simplemente me estaba dando el mensaje que acababa de recibir. Unos 15 días antes nos habían llamado de Ciudad del Este, la señora, la encargada, le llamó a mi esposo y le pidió un testimonio y mi esposo aceptó. Y yo me enojé muchísimo, yo estaba muy mal y le dije, ¿cómo se te ocurre aceptar? ¿Cómo voy a ir a pararme frente a esas mujeres, a esas personas y le voy a decir, ¿saben qué? Pídanle al Señor su sanidad porque Él sana y yo estoy sana. Si yo sigo enferma, le dije. Y definitivamente el Señor completó mi testimonio unos días antes y definitivamente fui a pararme frente a muchas chicas en Ciudad del Este y les dije, pídanle al Señor que les sane, porque Él me sanó. Y bueno, también les digo que antes de sanarme el Señor, tuve que hacer algo, pedir perdón. Y empecé pidiendo perdón a mi papá. Pedí perdón a muchas personas, pero a mi papá le tuve que ir a pedir perdón. Yo me acuerdo que el Señor me quebrantó terriblemente, sentía un quebrantamiento, que tenía que pedir perdón a mi papá. Yo decía, ¿cómo voy a pedir perdón a mi papá siendo que él falló todo el tiempo? Y no fue el papá que yo esperaba que fuese. Nunca fue el esposo que mi mamá se merecía. Yo juzgando otra vez, ¿verdad? Y cuando me iba decía, bueno, voy a ir a pedirle perdón. Bueno, no podía, no conseguí. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, te dejo en tus manos que se haga tu voluntad. Yo le perdono a mi papá. Necesito que tú me perdones, pero necesito hacerle saber que le estoy perdonando. Y tipo que me dijo, bueno, ya, pues, ¿qué es lo tanto? Me fui ese día definitivamente, parecía que todo se acomodaba. Yo le pedí perdón a mi papá, él también se levantó, me dio un abrazo, fue el mejor momento de mi vida. Él también me pidió perdón. A partir de ese momento muchas cosas cambiaron. Hay cosas que sí tuvo su proceso también, pero hay cosas que a partir de ese momento yo empecé a sentir y empecé a ver dentro de mi familia. Eso salpicó a toda la familia de alguna manera. Quizás algunos no quieren reconocer, quizás, pero también lo están disfrutando. Hoy yo sé que mi papá le tiene a Jesús en su corazón, él es un hombre diferente y cada día me sorprende. Yo llegué a un punto en que yo ya no quería irme a casa porque ni siquiera quería escuchar su voz, no quería estar cerca de él y él también sentía lo mismo. Inventaba cualquier cosa y se mandaba a mudar. Y, y eso hoy cambió totalmente. El Señor me enseñó a pedir perdón, a perdonar. Perdoné a muchísima gente que ni siquiera sabía que llegaron a hacerme daño. No fue necesario ir a decirle, simplemente le dije al Señor, yo le perdono a fulano, pero sacame a esto del corazón, saname de esto. El Señor definitivamente sanó mi corazón. Eso sí me hacía falta para que Él me devolviera mi sanidad física. Cuando llegué a sanar el corazón, gracias a este Jesús, Él me devolvió mi sanidad completamente. El año pasado este varón me dijo, nos casamos. Yo le dije, nos casamos, ¿qué se te ocurre? De hecho, que en algún momento pasó por mi cabeza casarnos, pero muchos años atrás, ¿verdad? Pero después dije, que como no fue, nunca fue mi prioridad, dije, ¿para qué? Un día en un Sael alguien me dijo, anotá nomás ya la fecha de casamiento, y yo le miro a la señora, seguramente si está escuchando se va a recordar, y dije, yo no voy a hacer eso a mi interior, ¿verdad? Yo no voy a anotar ninguna fecha. Y cuando mi esposo dijo, vamos a casarnos, yo no le hice caso. Después de unos días, él viene quebrantado y me dice, ¿dónde están tus papeles? ¿Qué papeles? Prepárame los papeles. Yo le preparé los papeles, pensé que estaba bromeando y definitivamente él se fue a fijar fecha de matrimonio.
nos casamos sin tener un centavo en el bolsillo, sin habernos preparado y ni siquiera tuvimos tiempo para prepararnos, ni siquiera la invitación. Yo casi me volví loca porque a pesar de que este señor hizo tantas cosas ya en mi vida, este amigo Jesús, yo empecé a dudar otra vez y pensé que mi esposo tenía todo ya listo, el dinero que íbamos a gastar, pero definitivamente él no tenía nada, lo único que tenía era fe en este amigo Jesús. Y bueno, era lo que yo no tenía en ese momento. Hasta que faltaba solamente una semana y me arrodillé y le dije al Señor, si esto viene de ti, espero tus provisiones. Y a partir de ese momento llegaron vestidos, zapatos, todo, todo, los arreglos. El Señor se encargó de eso también después de 12 años que yo declaré que no me iba a casar. El Señor también sanó esa parte de nuestras vidas. Y para completar, mi primera hija fue una bendición, un milagro. Y yo deseaba tener otro hijo. Y después de un tiempo le dije a mi esposo, ¿será que podíamos tener un hijo más? Y él me dijo, tenemos que ponernos de acuerdo y pedirle al Señor. No fue necesario pedir 2 veces. El Señor definitivamente me dio la oportunidad, me está dando la oportunidad de ser mamá por segunda vez. Hoy estoy embarazada de casi 8 meses de otra nena, otra princesa que se viene gracias a este Jesús amoroso, misericordioso, que está haciendo maravillas en nuestras vidas. También quisiera contarle, antes de olvidarme, que en estos capítulos virtuales se suele hacer los petitorios. Y cuando yo estuve muy enferma y tuvimos problemas económicos terribles, nosotros dejamos de pagar por 2 años el terreno y los intereses subieron muchísimo. Era como si estuviera pagando cuotas los intereses. Cuando mi esposo recibía algo de dinero, cuando yo tenía algo de dinero, lo que nosotros hacíamos era ir a pagar intereses y unas 2, 3 cuotitas, que era imposible de. Y yo empecé a pedir en estos días de pandemia, de cuarentena, con las exoneraciones que hicieron las empresas. Esta inmobiliaria también hizo una exoneración de 100% de los intereses. Yo recibí ese mensaje y tipo que me asusté y dije, bueno, no creo que sea esto para nosotros porque el interés de nuestro terreno es muy alto. Hasta que me fui y definitivamente pagué una cuota y me cancelaron todos los intereses posibles. Yo le dije al Señor, Señor, ¿será lo que tanto te pedí? Mostrame, no sé, enviar los recursos, le dije. Y me acuerdo, empecé a poner eso en mi oración y en una de esas, en el capítulo virtual, se empezó a hacer los petitorios. Yo estaba escuchando, estaba participando, estaba asistiendo y dijeron, anoten por ahí. Yo no anoté, simplemente le dije al Señor, ¿sabes, Señor? Yo quiero esto. Demostrame que esta es la oportunidad para ponernos al día. No tenemos el dinero, no quiero recurrir a préstamos, no queremos hacer eso, pero sabes que no tenemos, pero tú puedes, le dije. Poco tiempo después, ya cuando iba a terminar el tiempo, porque por un periodo nomás iban a exonerar los intereses, aparece la persona y nos presta el dinero, fue prestado ciertamente, pero no tenemos fecha de vencimiento, no está apurada esta persona y todavía no nos va a cobrar intereses. Y bueno, les cuento que estos capítulos virtuales también pueden hacer sus petitorios, que el Señor se encarga de todo. Creo que ya hablé demasiado. Redondeando, el Señor no solamente me sanó a mí, sanó también a mis familiares, como ya escucharon. Me sanó a mí en forma física, espiritual, sanó mi corazón, me dio familia, me dio un hogar, ese esposo
ese esposo que estaba metidísimo en política y que nada del mundo le hacía entender que eso no le hacía bien. No fue porque le lloré, no fue porque le imploré, no fue por mí, sino que el Señor un día trabajó su corazón, Él también llegó a sus pies y hoy es otra persona, gracias a este Jesús. El Señor me dio una casa y no solamente una casa, me dio un hogar, me dio una familia, me llenó de su amor, me sanó por completo, me está dando 2 hijas. Y bueno, me restauró mi relación con mi papá, restauró mi relación con mi esposo, restauró la relación conmigo misma porque yo tampoco me perdonaba por ciertas cosas. El Señor me enseñó a perdonarme. Y son tantas cosas. Me demostró que el dinero no es todo, que Él tiene que ser mi seguridad, no el dinero. Y me enseñó también a callar, a dejar de quejarme y agradecer. Agradecer no solo por lo que ya recibí, sino por lo que estoy por recibir, porque Él ya tiene todo listo para mí. Simplemente la que todavía no está preparada, si algo no estoy recibiendo, soy yo. Y Él tiene tanta paciencia conmigo que está trabajando conmigo de a poquito. Es un proceso largo, pero Él tiene todo el tiempo del mundo y su tiempo es perfecto. Y bueno, cuando llegué a este lugar, la cartita esta que me dieron el primer día del precapítulo, como les dije, fueron unas sencillas palabras, una pequeña oración que hoy quiero compartir con ustedes. Que mi vida hizo maravillas y va a hacer muchas cosas más. Así es que les invito a cada uno de los que están escuchando, sintonizando en este momento, para que dejemos todo en sus manos y repitamos estas palabras. Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy acepto y recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador, sanador y restaurador de mi vida. Padre, bendice mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi salud, mis finanzas. Y dame de tu Espíritu Santo. Todo esto te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Esmelda, por compartir con nosotros en esta tarde. Y bueno, yo creo que el testimonio es completito. Si vos no estás mirando, te quiero contar que venimos a hablarte de un Jesús maravilloso que trae sanidad, que trae restauración. Acabas de abrirle tu corazón a un Jesús maravilloso que yo sé que va a empezar a cambiar algo en tu vida a partir de este momento. Así que, Esmelda, muchísimas gracias por estar ahí hoy, por compartir con nosotros todo eso maravilloso que acabas de compartir. Y bueno, Esmelda, perdón, hablaba de unos petitorios virtuales que venimos haciendo y que yo sé que funciona porque muchísima gente ya nos escribió a contar todo lo que va pasando después de haber hecho esos petitorios. Y hoy quiero de vuelta que lo hagamos. Hoy quiero que una vez más puedas entregarle tu corazón al Señor, que puedas poner en sus manos todo eso que capaz te esté agobiando, capaz que sea una mochila muy pesada. Yo te quiero pedir que hoy le entregues al Señor, que para Él nada es imposible. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que quiero que te tomes unos segundos. Si querés escribilo.
para tener en cuenta qué fue lo que le pediste al Señor y que Él te va a cumplir. Y si no, ponerle en tu corazón, en tu mente esos pedidos que tenés hoy. Había mucha gente que estaba escribiendo ahí abajo que pedía oración por su hijo, por su esposo. Y hoy quiero pedirte que le pongas en sus manos a tu hijo, a tu esposo, que le puedas pedir al Señor eso que anhela tu corazón. Inclusive esos sueños que capaz estén olvidados o que estén en el fondo de tu corazón, que no te animas a pedirle. Hoy es el día para que le pidas al Señor. Así que, Esmelda, te quiero pedir que hagas una pequeña oración por los pedidos de toda nuestra audiencia, porque hoy es mucha y nos están mirando y te están escuchando también. Así que te quiero pedir que hagas una oración por esos pedidos. Okay. Papito amado, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar, Señor, en comunicación con estas personas, por permitirme, Señor, contarle a estas personas las maravillas que has hecho en mi vida y en mi familia, Padre. Y hoy vengo a presentarte, Señor, el corazón de cada una de estas personas, sus anhelos, sus necesidades, sus dificultades. Tú que conoces, Señor, a cada uno de tus hijos, sabes, Señor, qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que nos conviene, Padre. Te pedimos, Señor, que nos tenga en cuenta, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. Que no permita, Señor, que nos alejemos de ti y que tengas toda la paciencia del mundo con nosotros, Señor. Que en ese proceso, Señor, empecemos a sentir los cambios, Padre, y podamos ver, Señor, todas las maravillas que tú tienes para nosotros, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Que se cumpla, Señor, en tu tiempo y en tu forma, cada anhelo, cada petitorio en este momento, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchísimas gracias, Esmelda, por estar ahí. Gracias por el sí que nos diste en esta tarde. Y bueno, a vos que nos estás mirando, te quiero decir que no somos de ninguna denominación religiosa, que no somos de ninguna iglesia. Lo que hacemos en este lugar es hablarte del amor de Jesucristo con nuestros testimonios. Somos personas laicas, comunes, ya no corrientes, porque le tenemos a este Jesús maravilloso en nuestro corazón. Pero hoy lo que venimos a plantearte es que tengas una relación personal con Jesús, que puedas tenerle como tu papá, como tu amigo, como tu esposo, que puedas entregarle esa mochila y pedirle eso que capaz hoy sea imposible para vos a partir de este momento, que le acabas de abrir tu corazón, que acabas de repetir esas palabras que parecen sencillas. Yo te quiero pedir que esas palabras son sumamente poderosas y a partir de hoy algo va a cambiar. Así que te quiero decir que le acabas de abrir tu corazón a un Jesús maravilloso. Acabas de hacer el mejor negocio de tu vida, como dice nuestro eslogan. Así que yo te quiero decir que este Jesús va a empezar a orar en tu vida de una manera increíble. Así que, Esmelda, muchísimas gracias. Muchísima gente que escribió allí abajo, Esmelda, del testimonio, enviándote saluditos. Y quiero enviar saludos a las personas que nos están mirando allí, por ejemplo, don Amancio, que nos mira desde Presidente Franco, Norma Figueredo, mi querida Elda desde Nicaragua, que está prendida como todas las tardes, Gilda Torres, que enviaba saludos, pedía oración por sus hijos, y también pedía que le enviemos saludos a su esposo, que hoy está de cumpleaños, así que un saludo especial, Hilda, para tu esposo, que pasen un lindo día. Veo que mi querida Laura también nos está mirando desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Laurita? Bienvenida, siempre la mejor noticia. Mi querida Ale Troche, Blanqui también veo que está conectada. Darcy Godoy desde San Ignacio Misiones, Toribia, Coti Gutiérrez y muchísima gente más que escribió allí. Veo que escribe Marcelo Gaona también, Tianoni, Fátima León, Ángela Viera. Veo que mi querida Lorena González también está mirando. Veo que también Hilda Torres dice, pido sanidad para Eduardo, así que estamos ahí orando por todos los que pidieron oración hoy. Cintia Ruiz dice, gran testimonio de amor. Y así muchísima gente que se fue conectando con nosotros en esta tarde. Gracias a todos por estar. Esmelda, querida, gracias por compartir con nosotros en esta tarde.
Gracias a ustedes por la invitación y a este señor que permitió que esto sucediera. Así mismo, gracias Esmelda, saluda a la familia, saluda a don Pauli, a Blanquita también y a Fernando Ibarra también un saludo especial. Y bueno, cerramos una vez más la transmisión de hoy. Gracias a todos por estar ahí, gracias por compartir con nosotros esta tarde maravillosa, gracias por recibir este capítulo virtual. Realmente para nosotros es un placer estar aquí todas las tardes y hacerte llegar esa vitamina de todos los días a tu casa. Y me despido por hoy. Mañana por la mañana están de vuelta las chicas Lisa y Belén, te acompañan a partir de las 10 de la mañana y yo estoy de vuelta contigo a las 6 de la tarde puntualmente. Buenas noches, hasta mañana y que Dios te bendiga. Chau, chau. You ready to fight? Yeah, yeah. Oh. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles.